Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hace más de 70 años, el mundo ha evolucionado y alcanzado grandes niveles de libertad y bienestar. Hoy hay menos pobreza y más democracias, hay menos guerras y más educación. La salud está al alcance de la mayoría y la gente vive más. A pesar de la confusión y las frustraciones que causan la migración, la política y la era exponencial en la tecnología, esto es verdad para casi todo el mundo. Pero, ¿por qué en Guatemala sentimos que estamos atrapados en el tiempo y que en la mayoría de nuestros dramas, falencias y decadencias, lejos de superar y resolver, caemos y empeoramos? La respuesta rápida es que desde hace muchos años Guatemala sufre de subdesarrollo político. Sus élites no evolucionaron y de los ciudadanos que decidieron ser parte de la élite política, a la mayoría lo único que les motiva es el poder, llegar a él y si pueden, quedarse en él o volver a él, como es el caso de la candidata de la UNE y de muchos que la acompañan. Esos políticos practican una política que está lejos de los valores que desarrollan naciones, pues para ellos la política está hecha de maniobras, intrigas, pactos y traiciones. Para ellos la política es cálculo, poder, cinismo y dinero. Ese subdesarrollo político convirtió a Guatemala en varios países, conviviendo en la desconfianza y la ignorancia, en el resentimiento y el prejuicio. Ese es el subdesarrollo político que compromete el presente de los jóvenes y condena su futuro. Hace imposible la creación de oportunidades y provoca desempleo y violencia. La política que viven y practican los políticos mediocres, oportunistas y deshonestos es una política que poco tiene que ver con los valores, los ideales y las aspiraciones de la gente. En las campañas políticas escuchamos esas frases abstractas en las que ofrecen impulsar el desarrollo, fortalecer la justicia o moralizar la vida pública, pero se quedan en meros tópicos para discursos y declaraciones que no llegan a ser realidad. Tal vez algunos somos ingenuos al pretender que los guatemaltecos debemos votar por ideas y por valores, no por imágenes, mitos, emociones y resentimientos alejados de la razón, como votan las democracias subdesarrolladas. Guatemala quiere ser una nación donde el desarrollo, la justicia y el bienestar personal no sean solo una idea, una teoría o una ilusión inalcanzable. Los guatemaltecos queremos que la política produzca gobiernos de ideas, reformas e iniciativas para sacar a Guatemala de la ruina en que está y ponerla en el camino del desarrollo. Si el fin de la política es ayudar al ciudadano a organizar su vida en sociedad, al menos en la vida política de nuestro país, aspiremos a la verdad, a la decencia y a la justicia, y cuidemos la libertad, pues es el bien más valioso del ser humano. Estamos a pocas semanas de la segunda vuelta electoral y aunque muchos ciudadanos no estén de acuerdo con las opciones, claramente una de ellas representa una amenaza para la democracia y para el futuro de la nación. Si la libertad es el bien más valioso del ser humano, el voto es la vida de la democracia. El voto es, en última instancia, el que permite que la democracia evolucione y salve su libertad.
Fundación Libertad y Desarrollo recibió en Guatemala a 4 exfuncionarios de importantes agencias del gobierno de Estados Unidos, quienes hoy son miembros de varias organizaciones a nivel global dedicadas a la solución de crisis y a la seguridad transnacional, en coordinación con agencias e instituciones de los gobiernos importantes en el hemisferio occidental. El grupo de especialistas vino encabezado por James Milford, experto en seguridad global y exdirector adjunto de la DEA en Washington; D.C. Page, director de V2 Global y exfuncionario senior en el Department of Homeland Security; Larry Holyfield, experto en inteligencia y operaciones contra organizaciones criminales que amenazan la seguridad de Estados Unidos y fue el ataché a cargo de la DEA para Colombia, Centroamérica y México; y Leslie Alessandra, quien hasta hace un mes fue la oficial senior experta del FBI para América Latina en temas de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. En el marco del tema presentado por Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, una amenaza para la seguridad hemisférica, los 4 invitados sostuvieron reuniones privadas con actores clave de distintos sectores de la sociedad, a quienes les expresaron la preocupación que existe en Washington por el avance del crimen organizado y el narcotráfico en Guatemala. Pero en especial, afirmaron que estos fenómenos han provocado un nivel de contaminación, colusión y complicidad en demasiados partidos políticos, en una parte importante de las fuerzas de seguridad, en instituciones del Estado y en varios niveles del sistema de justicia, lo que hace a Guatemala, desde hace varios años, tener las condiciones que definen un narcoestado. Según los expertos estadounidenses, la clave para enfrentar este problema es que la ciudadanía y especialmente las élites del país se involucren seriamente en procesos de reforma institucional y en la formación y profesionalización de los cuadros de las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia. También afirmaron que es urgente que el Estado de Guatemala regrese a la senda del Estado de Derecho, la seguridad nacional y las condiciones para el desarrollo, y que para lograrlo es indispensable que sus instituciones estén dirigidas y administradas por profesionales graduados y expertos en cada área de gobierno, con una sólida formación ética y salarios dignos. Su reflexión final fue que para que el Estado de Guatemala deje de ser una amenaza para sí mismo y para la seguridad hemisférica, es crucial separar y extirpar a los grupos criminales de la política. Una misión en la que sin duda alguna, dijeron, Estados Unidos será un aliado importante. El pasado 28 de junio, el Ministerio Público pidió la captura con fines de extradición para Mario Leal, prófugo de la justicia desde enero de 2018 y candidato a vicepresidente de Sandra Torres en 2015. Leal está acusado de varios delitos relacionados con la campaña de la UNE en 2015. A través de una opaca estructura de empresas de cartón, escondieron, con evidencia presentada hasta ahora, casi 20 millones de quetzales, por los cuales también Sandra Torres está señalada, además de estar acusada de asociación ilícita. Expertos y analistas nacionales e internacionales opinan que el Tribunal Electoral y algunas cortes traicionaron la justicia al permitir la participación de una candidata señalada de múltiples delitos, con un historial político cuestionable y con un partido que debió ser cancelado. La inmunidad y el antejuicio se convirtieron, con la complicidad de dichas cortes y tribunales, en un escudo de impunidad que amenaza hoy, aún más, la solvencia y la dignidad del Estado guatemalteco. ¿Cómo es posible que una candidata tan cuestionada y con deudas con la justicia y de quien, además, se tienen graves sospechas sobre el financiamiento de su actual campaña, pueda estar en la segunda vuelta electoral? Después de las denuncias de un excesivo, posiblemente ilegal y abusivo uso de dinero y artimañas en la primera vuelta electoral por parte de la UNE, si Sandra Torres resulta electa, llegaría al gobierno con graves acusaciones criminales y antejuicios, con gran parte de la población en su contra
y sin el respeto de la comunidad internacional. Mientras no cambie el comportamiento de políticos y élites, Guatemala seguirá perdiéndose en el tenebroso laberinto del narcoestado. Razón de Estado invitó a los candidatos a vicepresidente de los partidos que se enfrentarán en segunda vuelta. Hoy les presentamos a Guillermo Castillo, candidato a la vicepresidencia de Alejandro Yamatei del partido Vamos. Entre los puntos básicos de su plan de gobierno, Vamos propone impulsar la economía y crear las condiciones para generar suficientes oportunidades de trabajo. Prometen mejores condiciones para los negocios, agilizar los trámites administrativos, invertir en infraestructura e impulsar alianzas público-privadas. Ofrecen un plan para la salud y la educación y proponen apoyar a las familias en necesidad con programas sociales de alimentación, nutrición y transferencias monetarias condicionadas. Además, indican que harán inversión pública en el área rural y que implementarán una política de vivienda popular. En su plan de seguridad ciudadana, dicen que buscarán fortalecer las instituciones de justicia y seguridad y en materia de transparencia ofrecen reformas para hacer más honesto y eficiente el Estado. Si Alejandro Yamatei gana la presidencia, tendrá que ejercer gran capacidad de liderazgo para compensar una mayoría opositora en el Congreso. Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy iniciamos la sección de entrevistas con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Guatemala. Y tenemos el gusto de presentarles al licenciado Guillermo Castillo Reyes, con quien vamos a iniciar esta fase de Razón de Estado, donde intentaremos entrevistar a los dos candidatos vicepresidenciales que pasaron a segunda vuelta y de alguna manera tendremos alguna actividad también con los candidatos presidenciales. Estamos proponiendo un debate con público presente y en vivo. Así que les presento al licenciado Guillermo Castillo Reyes, que es candidato vicepresidencial de Vamos, acompañando al doctor Alejandro Yamatei. Licenciado Reyes, bienvenido a Razón de Estado. Usted tiene 53 años, abogado y notario con maestría en Derechos Humanos. Trabajó en el Ministerio Público en el 93, viceministro de Trabajo en el 2004, que por cierto fue el primer viceministro de Trabajo, donde hizo una labor que quienes la recuerdan la respetan. Fue gerente general de INTECAP del 2005 al 2009 y del 2009 al 2014 fue elegido magistrado de la Corte de Apelaciones. Y a partir de 2014, que dejó el sector público, ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala. También es profesor universitario en la Universidad de San Carlos y la Universidad Landívar. Digamos que su idoneidad está probada y eso pues es una oportunidad para Guatemala. Licenciado Castillo, ¿qué los diferencia a ustedes del proyecto de la UNE y Sandra Torres? Bueno, Dionisio, en primer lugar, muchas gracias por la invitación que nos haces para compartir contigo, con tu audiencia, cuáles son los planes, las acciones, las estrategias que tenemos como partido Vamos y, por supuesto, trasladarles un fuerte abrazo de parte del próximo presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei. ¿Qué nos diferencia? A ver, muchas cosas, Dionisio. En primer lugar, somos el único partido que desde el 18 de marzo, que abrió la campaña, presentó un verdadero Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. Más que un plan de gobierno en donde se escribe todo lo que no se cumple, lo que decidimos fue dejar plasmada una verdadera estrategia en la que nos apoyaron alrededor de 350 entre profesionales y técnicos para establecer una ruta que sea medible, realizable, pero ante todo financiable. Presentamos, el único partido que lo hizo, cada día martes previo a las elecciones, a los grupos y a las mesas de trabajo que estarán atendiendo temas de salud, de seguridad, de educación, de infraestructura, de ambiente. Es decir, presentamos ya lo que nosotros vamos a desarrollar a partir del 14 de enero, porque este país ya no está para estar improvisando, Dionisio. El gobierno que tiene que tomar posesión debe, a partir del primer día, comenzar a definir cuáles son las acciones que queremos desarrollar. No podemos esperar. Ya. Licenciado Castillo,
Vamos es un partido relativamente nuevo, al que ustedes lograron llevar a segunda vuelta en esta oportunidad. ¿Están conscientes de que enfrentan a una maquinaria política que es la de la UNE y el entorno que rodea a Sandra Torres, la candidata con la que están compitiendo, y que, como la definimos en uno de nuestros documentales, a esta maquinaria electoral que tiene la UNE, pues es tenebrosa, ha demostrado a través de la historia digamos, tácticas y formas de hacer política cuestionables? ¿Están conscientes de que se enfrentan a esa maquinaria? Muy conscientes, y creemos que es lo que más nos motiva a estar en este proceso y en esta segunda vuelta. Somos un partido de apenas 2 años, 10 meses desde que lo empezamos a formar, muy disciplinado, eso sí, con mucha claridad de qué era lo que queríamos hacer, y Alejandro Yamatei, pues determinado, que quería tener organización en la mayor cantidad de municipios, que eso nos ayudó mucho ahora en el proceso de la campaña para poder visitar a nuestras bases, pero sabidos de que es otro partido ya con más de 18 años prácticamente de estar en el sistema político del país, ya gobernaron. De hecho, la candidata actual, pues participando también muy activamente en el gobierno. Presidente de facto, como dicen. No nos asusta en absoluto, al contrario, y dado la cantidad de apoyos que hemos estado teniendo de la población que se preocupa por a dónde va el país, es lo que nos tiene motivados a seguir en esta segunda parte del proceso. Licenciado, Guatemala pasa un momento muy delicado, de mucha frustración, desconfianza, desesperanza, y esa vieja política de la que hablamos, pues sí, sin duda alguna le ha hecho un daño a Guatemala que casi se siente irreparable, pero no lo vamos a permitir, lo vamos a reparar. ¿Por qué Sandra Torres no debe ser presidenta? Bueno, ya gobernaron, ya tuvieron la oportunidad de darle una respuesta auténtica a la ciudadanía y no lo lograron. Lejos de eso, nosotros recibimos pues a muchas personas, vemos en los medios la cantidad de denuncias que tienen, los proyectos clientelares que manejaron, toda la corrupción que se manejó en ese gobierno, y en consecuencia creemos que es necesario que venga una nueva opción fresca, un nuevo partido, con gente decente, correcta, trabajadora, que ame a este gran país, que ame a su comunidad, que sea la que tenga la oportunidad de apoyar la gobernabilidad, la pobreza, la carencia en la educación, el sistema de salud con sus deficiencias. En realidad son temas que no los han podido resolver. Yo creo que ellos ni siquiera intentaron, o sea, estuvieron ahí, pero no nos dieron las soluciones a los grandes problemas que tenemos como guatemaltecos, y eso es lo que pues, nosotros creemos debemos hacer como partido Vamos. ¿Y qué otras razones, además de las que acaba de dar usted, licenciado, son las razones, las motivaciones por las que Alejandro Yamatei debe ser presidente? Bueno, yo tengo que admitir que admiro mucho a Alejandro. Alejandro Yamatei es una persona con gran experiencia, conocedor del Estado, conocedor de los grandes problemas, pero más que de los grandes problemas, sabedor de las necesidades y de las soluciones que nosotros tenemos que darle al país. Alejandro se ha venido preparando, ha estado comprometido con el país en muchos puestos de trabajo anteriormente, pero ahora incansablemente saliendo al interior a entender cuáles son las necesidades y a empezar a definir qué es lo que queremos hacer. Tenemos un equipazo de trabajo, de verdad que nos complace mucho la forma en la que se ha estructurado este Plan Nacional de Innovación, el Tren Rápido de Guatemala, que es un proyecto disruptivo, que de verdad nos va a ayudar a solventar muchos de los problemas, pero con el liderazgo de Alejandro, con el carácter, que muchas personas lo cuestionan, pero es lo que se necesita para tener de verdad una solución auténtica, es en lo que estamos fincando nuestras expectativas, y por lo que yo estoy muy complacido de acompañarlo en su binomio. Licenciado, así como se señala al partido UNE de estar rodeado de un círculo de personajes con nombre y apellido muy cuestionables, también del partido Vamos se habla de personajes cuestionables en forma abstracta, puede ser campaña negra, pero la pregunta es, ¿los hay? ¿Quiénes son esos personajes y cómo van a hacer para evitar lo que le pasa a la política, sobre todo una política tan deteriorada y desprestigiada como es el caso de Guatemala? ¿Cómo van a hacer para evitar que ese tipo de personajes no se acerquen al proyecto de Alejandro Yamatei y el licenciado Castillo? Yo creo que es lo que nos diferencia de muchos proyectos,
el hecho de que nos hemos estado rodeando de gente positiva, de gente correcta, de gente decente. Esas campañas negras las esperábamos, iban a venir, que nos iban a estar vinculando con militares o con otros grupos de ciudadanos que han estado en política y que no lo han hecho bien. Pero hay militares en el proyecto de ustedes. Nosotros no tenemos ahora mismo una cara visible militar, ni como asesores, ni como personas que vayan a ocupar puestos de elección popular que ya los hayamos definido. En absoluto, Dionisio, yo eso lo quiero dejar muy claro, porque realmente hace daño. Es una información perversa, baja, que ha corrido en algunos medios, pero sí con toda la certeza decirles que no. O sea, pueden algunas personas mencionar nombres, pero nunca nos han visto tomándonos fotos, ni en reuniones, ni nos han acompañado estas personas a nuestras actividades en el interior. Así que yo te diría que estamos muy tranquilos en ese sentido, y si en algún momento pues alguien del sector militar tuviera que apoyarnos, vamos a ser muy cuidadosos en buscar a personas que hayan hecho un papel de verdad encomiable en Guatemala. Claro, porque sería muy lamentable que así como sucedió con el gobierno de Sandra Torres y la UNE del 2008 al 2011, donde años después han venido cayendo y están en la cárcel, procesados, perseguidos o prófugos de la justicia, un enorme número de personajes que gobernaron con ella y con la UNE, y que de alguna manera algunos siguen muy cerca de ese proyecto. Ya algunos audios pues lo han confirmado, y la forma en que siguen haciendo o ejercitando la política lo confirman. Licenciado Castillo, si ustedes ganan la elección, ¿qué harán en los primeros 100 días de gobierno, que son la clave de un gobierno? ¿Qué hacer en primeros 100 días? Bueno, lo primero que no vamos a hacer es una fiesta de toma de posesión. Así que las felicitaciones nos tendrán que llegar por WhatsApp, que es la forma en la que ahora se hacen muchas comunicaciones. Tenemos que centrarnos en varias prioridades, que son las que nos preocupan mucho: el combate a la pobreza, el desempleo, la precariedad de educación, temas de salud, que realmente la salud es fundamental para el desarrollo del país, la recuperación mucho más de la infraestructura vial, pilar fundamental también para lo que queremos como país y como gobierno para desarrollarnos, la reactivación económica, la lucha contra la corrupción. Sobre eso tenemos una estrategia muy bien definida en una comisión presidencial en la que Alejandro tiene grandes esperanzas, con gente de primer nivel, gente decente, gente proba. Una comisión contra la corrupción. Eso es muy importante. Ya, pero no es lo mismo que poner al lobo a cuidar las ovejas o al perro a cuidar a las salchichas, si es desde el Ejecutivo donde se hace una comisión contra la corrupción, cuando, como la historia lo confirma, es desde el Ejecutivo donde se ha saqueado el país, se han secuestrado a las instituciones y se ha deteriorado el país de muchas maneras. Es que la duda es muy válida, tomando en cuenta, Dionisio, que hemos tenido gobernantes indecentes, que hemos tenido gobernantes que han hecho cualquier cosa menos preocuparse por la probidad y por la transparencia en la eficacia de los recursos públicos. No, somos un gobierno distinto. Hay que apostar, hay que tener fe que las cosas pueden cambiar y que con Alejandro Yamatei, de verdad, y los equipos de trabajo, vamos a hacer nuestro esfuerzo para que los recursos públicos se destinen adecuadamente. Ahora, usted, licenciado Castillo, está consciente que eso es lo que dicen todos los candidatos cuando están en campaña. Consciente. Y la experiencia dolorosa nos dice que cuando ya han pasado por el gobierno, pues mire cómo están los resultados, ¿no? No, esta comisión presidencial de verdad va a ser un ente fiscalizador. No estará integrado únicamente por personas de gobierno. No. La intención es invitar al mismo Ministerio Público, a la Contraloría de Cuentas, a la sociedad civil. La sociedad civil tiene que ser garante el ciudadano de todos estos procesos. Por supuesto, el verdadero ciudadano, que es el que más le afecta que los recursos públicos se destinen a la bolsa de los funcionarios y no a las obras que necesitamos. O sea, ustedes afirman, aseveran, confirman estar conscientes de que Guatemala y los guatemaltecos no pueden seguir sufriendo más decepciones, más traiciones, más decepciones de otros sus 4 años en las condiciones en las que vamos, de un retroceso para el desarrollo del país y en una falta de transparencia o de atención a las más altas necesidades que tenemos los guatemaltecos, no lo podemos soportar, Dionisio. Esto que viene en la elección del 11 de agosto, más que un tema de elección, es un tema de generaciones. ¿Qué es lo que esperamos? Licenciado Castillo, ¿por qué en su campaña no se les escuchó decir hasta este momento nada de las reformas que el Estado necesita? Las dos más importantes o digamos más sentidas y urgentes son la reforma al sistema de justicia y
la perfección a la ley electoral de partidos políticos, además de la ley de servicio civil y la ley de compras y contrataciones. Pero ¿por qué no se les ha escuchado mucho el tema? Y si están conscientes, sería la otra pregunta, de la importancia que tiene impulsar desde el Ejecutivo las propuestas, las iniciativas para que estas reformas se hagan realidad de una vez por todas. Todo esto, Dionisio, en realidad forma parte de la agenda legislativa que tenemos, que de hecho se presentó la agenda y la queremos impulsar. Mencionas el tema de reformas al sector justicia. Yo fui magistrado en el organismo judicial y estoy muy preocupado por el proceso de elección que viene de las nuevas cortes, tanto Suprema como Cortes de Apelaciones, y es una petición a la sociedad, a los ciudadanos, de que estemos pendientes de cómo realmente va a ser el proceso, porque uno de los pilares fundamentales de la democracia es la justicia, y sin justicia no hay paz. Tenemos que ver muy detenidamente cómo viene ese proceso. La ley de servicio civil que mencionas, miren, la meritocracia juega un papel fundamental. Nosotros sí hemos mencionado eso como una de nuestras prioridades, porque es necesario dar estabilidad a los buenos trabajadores, a los buenos empleados públicos, para que los cambios de las autoridades de primer nivel no afecten el verdadero transitar de un Estado que tiene que ser garantista del desarrollo, del bienestar, de la prosperidad. Las reformas a la ley electoral son obligadas, o sea, lo que está ahora no nos gusta, pero fuimos respetuosos porque al final era lo que teníamos vigente. Sin embargo, necesitamos retomar ese diálogo para que las reformas vayan en un verdadero sentido. El tema es que y la ley de contrataciones, eso es muy importante. Yo he sido funcionario público y sigo actualmente en juntas directivas en las que manejamos recursos del Estado y recursos privados también, pero la ley de contrataciones es un detenimiento realmente para el desarrollo. Tenemos que hacer cambios en esa línea, Dionisio. Si ustedes tienen conciencia de eso y se están comprometiendo desde la campaña a que va a ser parte estructural de su agenda de gobierno, pues bueno, digamos, hay motivos de esperanza porque realmente Guatemala necesita esos cambios. Como sabemos, esa vieja afirmación clásica que dice el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿cómo van a manejar ustedes desde el Ejecutivo esa aplanadora que tiene la UNE y Sandra Torres en el Congreso, que debería ser un motivo de reflexión para los votantes en cuestionarse si quieren dar tanto poder a un partido político que ya tiene el Congreso, un nivel de cooptación o secuestro en algún porcentaje de algunas cortes y en un número demasiado importante de alcaldías donde también hay situaciones cuestionables. El demasiado poder, el exceso de poder es muy peligroso. La UNE va a tener entre 52 y 54 diputados en el Congreso y ustedes pues contarán con 16 o 18. ¿Cómo van a manejar su agenda legislativa con una desventaja tan grande? Hay varias formas en las que tenemos que ver esto, pero Alejandro lo ha dicho con mucha claridad. Uno de los primeros acuerdos que quiere someter a consideración es la creación de un Consejo de Estado, Dionisio. Gente notable, gente que sea el filtro de las normativas o de los grandes temas que como país necesitamos para que cuando lleguen al Congreso ya no requieran esa discusión perversa que se arma ahí en donde se detiene todo y no apuestan por el desarrollo del país. Ese Consejo de Estado debe estar integrado por gente notable, por gente que le dé un filtro inicial a las normativas que nosotros esperamos poner en marcha o a las grandes necesidades de Estado y poderlas enfocar. Pero además de ello, vamos a necesitar el apoyo ciudadano. Si el Congreso no nos está funcionando, miren, la ciudadanía tiene, bajo la premisa de que vamos a hacer públicas las decisiones y los grandes proyectos que queremos pasar al Congreso, que nos apoye, que hagamos la presión. O sea, también el ciudadano está un poco pasivo en muchos temas y necesitamos retomar esa voluntad política de avanzar los grandes proyectos. E igualmente, pues tendremos que hacer los lobbies que sean necesarios. Sí, tendremos que reunirnos con otras bancadas para que nuestra bancada, pues gracias a Dios, va a ser de alrededor de 17 diputados. Son pocos, pero creemos que la gente decente que tenemos ahí van a hacer su trabajo. Sí. Se entiende que más o menos el 80% de diputados al Congreso están siendo renovados en esta elección. Eso, pues, si bien asusta en algunos casos porque está entrando gente muy cuestionable, incluso algunos diputados señalados o acusados ya formalmente de narcotráfico, pero también hay un grupo de gente joven y otros no tan jóvenes que son gente que tiene prestigio y que llegan con la intención
de ser parte estructural del cambio. Ojalá que esos sean sus aliados y que ustedes puedan implementar, si ganan la presidencia, pues el proyecto que Guatemala necesita. Nosotros no tenemos ni tránsfugas ni diputados a reelección, o sea, es gente nueva, gente decente. Yo creo que es mejor llevar gente nueva que seguir religiendo a personas ahí que nos han fallado. La clase política actual en el Congreso fracasó. No nos dieron los resultados. O sea, pues sí, como dicen, a ver si por fin escoba nueva barre mejor. Hay que renovar el Congreso. Licenciado Castillo, regresemos un momento a ese señalamiento, crítica que hacen del doctor Yamatei de tener un carácter potente, de ser una fortaleza en temperamento y que es muy bravo. Y la pregunta sería, ¿cómo va usted a llevar esa relación con el presidente y cómo puede eso convertirse en todo caso en una oportunidad para Guatemala? Y que no se den, digamos, rasgos autoritarios como los tuvimos en el gobierno de Sandra Torres y la UNE y como se ha visto de alguna manera, digamos, expresiones en esa línea. Alejandro es una persona de carácter serio, de carácter fuerte, pero es alguien que yo lo admiro, lo tengo que reiterar, con la claridad que tiene para resolver los problemas. Con Alejandro nos hemos puesto de acuerdo en muchos temas. Gracias a Dios, el próximo presidente de Guatemala es médico y cirujano. Y él se va a dedicar muchos aspectos de salud, todo el tema de infraestructura, todo lo que corresponde a educación, seguridad, en donde él tiene una grandísima experiencia. Yo voy a estar viendo muchos temas de reactivación económica, generación de empleo, algunos de los programas sociales no clientelares, sino de los que van enfocando el apoyo a las personas más necesitadas. Pero nos complementamos bien. Con Alejandro discutimos largas jornadas de cuáles son los sueños que tenemos para cambiar a este país y yo creo que vamos a hacer un magnífico equipo. El mensaje es que tengan confianza, de verdad, que tengan fe, que las cosas pueden cambiar y que somos un binomio que está estructurado para dar resultados, Dionisio. Licenciado Castillo, si ustedes ganan las elecciones y usted como vicepresidente descubre o ve que se están cometiendo actos de corrupción y delitos en su gobierno, ¿los denunciaría? Bueno, yo lo he dicho muchas veces en muchos top posts o tweets que he emitido. Dos cosas que no admitiría, ni la corrupción ni la incompetencia. Y por supuesto es un compromiso que tengo con la ciudadanía de poder hacer ese tipo de denuncias. De hecho, hemos enviado mensajes a la población que asuman esa actitud valiente, Dionisio, de continuar con la denuncia en contra de los funcionarios y empleados corruptos para que nos ayuden a llevarlos a donde corresponden. Pero como para bailar un tango se necesitan dos. También el mensaje va en la línea de los empresarios o de los particulares acostumbrados a corromper, que se cese esa práctica perversa. No va a ser necesario. Si un funcionario, si un empleado les está deteniendo un trámite, una licencia, o les está haciendo ver que necesitan sobornarlos para que avance el expediente, que desde abajo lo pasen hacia arriba, que nos lo hagan saber. Vamos a actuar de verdad con lo más riguroso de la ley y en una muy buena coordinación con el Ministerio Público. Tenemos gran fe en que el Ministerio Público estará haciendo el trabajo que le corresponde. Licenciado Castillo, es evidente que las necesidades más sentidas de la población están en el área de falta de oportunidades, falta de crecimiento económico. La gente siente desesperanza porque no ve futuro. La economía no está siendo capaz de generar ese número tan grande de oportunidades que cada vez se demandan más en Guatemala. En 20, 30 segundos, ¿cuál va a ser el motor principal del proyecto de ustedes para la economía? Combate a la pobreza, generación de empleo. Son de dos aspectos principales. Uno es atracción de inversiones, Dionisio. Tenemos que atraer más inversiones porque solo eso genera empleo. Dos, apoyo irrestricto a las micro, pequeñas y medianas empresas. Son las MIPYMES las que más empleos generan, las que más salarios pagan y los que más impuestos le llevan al Estado. Pero son las que tienen menos también atenciones y oportunidades. La innovación, todo el tema de emprendimiento. En Guatemala somos el segundo país más emprendedor de América Latina, pero muy poco estamos realizando para que las personas puedan llegar. Los créditos al sector productivo. Tenemos que desarrollar mucho más el agro. O sea, hay un artículo constitucional que habla de los fondos de garantía que no se ha estrenado. Vamos a enfocarnos mucho en ello, en vivienda, para que la gente de verdad no se vaya del país. La gente se va de Guatemala no porque, como dijo alguien ahí, porque quieran. No, se va porque no encuentran las condiciones y las oportunidades. Y en esos temas nos tenemos que centrar. Generación de empleo, Dionisio. Licenciado Castillo, la política tiene un gran costo para la familia, para la familia de los candidatos, sobre todo para la familia de los políticos honestos que entran a la política para realmente ser parte del cambio
y sentar esos necesitados precedentes de que la política se debe ejercitar de forma distinta. Díganos algo para terminar de su familia, cómo ha vivido la campaña, cómo está viviendo el proceso electoral y cómo se sienten de cara a que pueden ser, digamos, la próxima segunda familia de la nación. Bueno, me ha tocado que abandonar prácticamente a mi familia, a mis padres, hermanos, esposa, hija, pero están muy claros de que si los buenos somos más, gracias a Dios, nos tenemos que involucrar. Yo pasé prácticamente 5 meses sin saber qué era amanecer un sábado, un domingo en casa, porque lo dedicamos a ir a entender y a conocer cuáles son las necesidades de la población. Así que, pues toda la familia muy dispuesta a seguir apoyando a Dionisio. Este es un ejercicio en el que todos debemos involucrarnos y en consecuencia, pues muy complacidos esperando el 11 de agosto, con mucha energía, con mucho positivismo y con una gran fe en Dios que le vamos a dar vuelta a ese marcador y vamos a ganar las elecciones, con toda certeza. Pues por el bien de Guatemala, licenciado Castillo, mucha suerte. Esperamos que el resto de la campaña pues sea una campaña de debate, de discusión, de propuestas, donde el ciudadano y el votante puedan diferenciar, digamos, los dos proyectos que tenemos para la segunda vuelta electoral, que ojalá sea en la fecha que está dispuesta y que por el bien de Guatemala esto salga bien. Muchas gracias. Esto es Razón de Estado. Iniciamos el debate de esta noche. Hoy vamos a hablar sobre coyuntura electoral y contamos con 3 invitados: Pedro Trujillo, Edgar Ortiz y Juan Callejas. Muchas gracias por estar en esta noche en Razón de Estado. Pedro, hay una discusión de si hubo fraude electoral o no. Es una discusión ya superada porque definitivamente no se puede hablar de eso, es un sinsentido. Sin embargo, sí podemos hablar de esas prácticas de compra de votos, esas prácticas oscuras que se dan antes de las elecciones y que se habían dado históricamente en el país y que se dieron y se siguen dando en este proceso electoral, sobre todo por parte de la UNE, que es tal vez el partido que tiene más recursos. ¿Cómo podemos seguir con esas prácticas? ¿Por qué no las podemos eliminar de nuestra democracia? Bueno, yo creo que no se puede eliminar por una sencilla razón. Mientras haya personas que vendan su voto porque tienen hambre, porque les falta educación y no comprenden lo que es un sistema democrático, porque son capaces de votar a quien quiera por recibir algo, y eso es una realidad, nos guste o no, y eso es una situación individual, es imposible. En otros países donde, perdón por decirlo así, la dignidad de la persona es más considerada por ella misma que el hecho de que te den algo y tú lo des, que lo puedo entender, no significa que no entienda que esto existe. Mientras esto exista, pero eso no el tribunal no tendría que ser más estricto, intervenir más en este tipo, porque claramente estamos hablando de una ventaja que adquiere un partido político sobre otro. Estamos de acuerdo, pero en la puerta de votaciones, y yo creo que todos hemos supervisado elecciones, puede haber un señor que te da la papeleta y te dice, introduce esto, y a la salida yo te regalo una camiseta o 50 pesos o lo que corresponda. Esto es imposible, no existe estructura estatal que pueda hacerlo. Es un tema de educación, de principio, de entender la democracia y de valorarse uno y de, evidentemente, anular estos índices de miseria que muchas veces te llevan a esto. Edgar, ¿no se puede hacer nada con esto? A ver, yo creo que Pedro tiene un punto importante, ¿no? O sea, tan así como fiscalizar por completo lo que ocurre en cada esquina del país es virtualmente imposible. En cualquier país, y en un país como el nuestro, donde los órganos de justicia son débiles, son parciales, son sujetos al control político, es todavía más complicado y sí hay obviamente un margen en el cual el Estado tiene que entrar. Ahora, hay niveles también de corrupción que se ven, ¿no? Una cosa es regalar una gorra o una piocha o qué sé yo, a cambio de un voto, lo cual, como dice Pedro, es difícil de perseguir, pero también estamos viendo en Guatemala niveles de penetración del crimen organizado y el narcotráfico a niveles más altos que no se persiguen. Entonces, a mí lo que me preocupa, más que la piocha, la gorra, me preocupa el dinero del narcotráfico en las campañas, que sí te permite comprar voluntades a gran escala. Y creo que ahí es donde deberían estar los focos de los órganos de justicia. Y sí creo que en este proceso electoral especialmente se fracasó, no se persiguió el narcotráfico, inundó la campaña de recursos. Hay alcaldes, narcoalcaldes, narcodiputados que ya van a tomar posesión en enero y para mí ese debería ser el foco principal de atención. Y mucho de ese dinero del narcotráfico termina parando en compra de votos. Muchas veces se dice que incluso en efectivo se compran los votos pues en las entradas de las mesas electorales. ¿Cómo es posible, ya de cara a la segunda vuelta electoral,
de que tengamos en esta segunda vuelta electoral a una candidata con tantos procesos legales en su contra, que tiene un alto rechazo? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo leer eso y ese resultado precisamente en nuestra democracia? ¿Qué nos dice de nuestra democracia? Bueno, tal vez lo más normal o común debería ser leerlo al estilo de don Miguel Ángel Asturias. Es el realismo mágico de Guatemala. O sea, lo tenemos porque así sucedió y así dejó transcurrir el sistema. Esa posibilidad, incluyendo ese tema de la compra de votos, el regalo de cosas, porque recuérdense que antes no era prohibido. Ahora sí estaba legalmente establecido que todo eso no se podía hacer. Sin embargo... Por eso tenía que actuar el tribunal. Por supuesto, a pesar de que estaba allí, el tribunal no actuó. Incluso el Ministerio Público. Así es como no actuó en muchas otras cosas, tristemente. Ahora, yo sí le quisiera dar vuelta un poquito a la parte positiva de algo que creo que hemos de seguir valorando. Las juntas electorales y los resultados que ellos emiten, que es lo rescatable para mi gusto del sistema que hemos vivido. Ahora, eso tiene un valor y yo diría que no debemos de ningunearlo, pues. O sea, el proceso sigue hoy en día de la manera en que sigue, pues gracias a que hay una base sustantiva de confianza, al menos nuestra, por lo menos mía, de la ciudadanía en general, diría yo, en gran parte, de que las juntas electorales de ciudadanos voluntarios guatemaltecos que estaban cuidando el conteo de votos en el proceso, lo hizo lo suficientemente bien como ha sido siempre en la historia de Guatemala. O sea, tenemos una garantía que el proceso de conteo de votos fue transparente. A nivel de llegar a las actas de las juntas electorales. Ya de ahí para adelante pasó cualquier cosa que uno ni se imagina todavía qué es lo que sucedió. Pero yo diría que como valorativo de la democracia y como búsqueda nosotros de encontrar aspectos que puedan fortalecerse más incluso hacia adelante, y no intentar eliminar nunca, a pesar de que vienen los procesos de reforma, porque vienen, pues hay que valorar eso en deferencia y la virtud de los ciudadanos guatemaltecos. Pedro, hablemos del resultado en el Congreso, la composición que vamos a tener del próximo legislativo. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que hay un núcleo duro de la UNE, muy duro, 50 y algo, 52, bueno, están todavía por determinarse, que va a marcar la agenda. Y eso es indiscutible, es un hecho y ahí va a estar. ¿Qué me preocupa a mí? A mí lo que me preocupa es que nos quejamos mucho de los procesos electorales. Pero yo le preguntaría a cada votante de varios partidos, voy a poner uno, de UCN, ¿por qué un individuo vota a un partido cuyo presidente, fundador, director, jefe del partido, porque aquí no hay partido, es el dueño del partido, está en Estados Unidos acusado de colaboración con el narcotráfico y por asesinato? Cuando un ser humano vota y elige entre 9 y 11 diputados de un partido que es un narcopartido, así lo definió la embajada norteamericana, no yo, la pregunta es ¿cómo vamos a progresar? Pero no es el sistema, somos los ciudadanos. Sandra Torres tuvo 1.111.000 votos. Una señora que se divorcia del marido para tomar el poder, que denuncia a fiscales y a periodistas con la ley de femicidio, que es señalada de financiamiento electoral ilícito, y hay 1.100.000 y pico personas que la votan. Bueno, esto es un problema del sistema, de los partidos o de los ciudadanos. Dejémonos ya de babosada, mirémonos al espejo y digamos qué tanto de culpa ética tenemos los ciudadanos que votamos por cualquiera. Es que, si me permiten, no sé si interrumpo inadecuadamente, pero no. El tema es que hay que entender, creo yo, de que definitivamente aquí estamos pagando los elotes que nos hemos comido. ¿En qué sentido? Nuestra población es absoluta y mayoritariamente ignorante. Acuérdate que incluso los bachilleres que salen de nuestras instituciones educativas, pues son analfabetos funcionales, porque no alcanzan la mayoría a entender lo que leen, ¿ya? Y aquí al menos pues hay que saber entender un poquito más para entender la democracia y para entender cómo participar en ella. Bueno, y los sectores urbanos se registró una disminución bastante grande en la participación en las mesas electorales, o sea, votaron menos. Eso obviamente explica un poco el resultado que tenemos ahorita, pero en la idea de lo que decía Pedro, digamos un Congreso que va a ser dominado por la UNE,
y luego hemos visto también cómo las Cortes han beneficiado, sobre todo a Sandra Torres. En el caso que llegase a la presidencia Sandra Torres, ¿estamos en las vísperas de lo que se podría llamar una dictadura? ¿Tendría esos elementos o no? Edgar. Bueno, yo no sé si dictadura, porque digamos el concepto ya tradicional de dictadura en estos momentos no es tan blanco y negro, tan binario como antes, por decirlo así. Lo que sí hay es como formas autoritarias muy bien empaquetadas, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Nicaragua, que se quitaron la careta el año pasado, pero hasta entonces Nicaragua pretendía ser un régimen democrático, pero gobernaba realmente una cúpula alrededor de Ortega. Lo estamos viendo en Honduras, por ejemplo, donde Juan Orlando Hernández elige ilegalmente con el favor de las Cortes, todo con apariencia de democracia. Hay partidos políticos, pero siempre gana el partido Juan Orlando. Lo teníamos en Venezuela hasta que también se quitan la careta y se vuelve una dictadura. Es decir, yo creo que hay como varios pasos antes de llegar a la dictadura, ¿no? Y yo creo que lo que sí es un riesgo en el caso de un gobierno de la UNE es que precisamente se empiece a erosionar esa escasa división de poderes, porque no podemos hablar en Guatemala de división de poderes propiamente, pero sí hay un riesgo que se erosione la poca independencia que tenemos en Cortes, en Congreso, y que se vuelva un bloque granítico alrededor de una figura que sería la de Sandra Torres. ¿Qué tan lejos llegue? Es la pregunta. Si logra cooptar Cortes, Congreso, municipalidades, gobiernos locales, pues estaríamos hablando de un bloque hegemónico que puede llegar a un régimen autoritario. Que lo van a elegir ahora. Recuerda que el acercamiento con Venezuela empieza en el gobierno de la UNE. Que todo el acercamiento a Petrocaribe empieza en el gobierno de la UNE, que toda aquella mafia sobre el espionaje que nunca se supo que era micrófono de corte cubano era en la época de la UNE, y que la orden del Quetzal fue Álvaro Colón y Sandra Torres a entregársela, aunque no lo recibiera, a Fidel Castro. O sea, no nos engañemos aquí, que el que no quiere entenderlo es porque no repasa la historia, como dice Juan. Yo creo que para allá vamos, indudablemente, y para mí una señal que se dieron cuenta en el momento y quisieron rectificar, fue la señal de la consulta popular que anunciaron para el TMCIC. El modelo sigue el mismo camino que ya señalaba Edgar, un modelo plebiscitario. O sea, vas a ir a consulta, vas a mantener entretenida a la gente supuestamente practicando una democracia electoral, pero todo lo demás se van tomando decisiones de la mano con todos los poderes del Estado cooptados o en acuerdo, como ustedes quieran, pero caminando hacia un estilo de dictadura, si se le puede llamar democrática, pues, ¿verdad? Porque ahora así le llaman los señores. Un autoritarismo competitivo, ¿no? algo más elegante. Pues. Algo más elegante. Entonces, para allá vamos. Yo no tengo la menor duda. Lo que más me preocupa aún en eso es el tema de la infiltración del narcotráfico que ya señalaba Pedro hace un rato. Parece que no nos damos cuenta, hombre, pero si ciertamente los corredores de la UCN, pues ahí están. O sea, los alcaldes y muchas alcaldías de muchos lados del país, pues lamentablemente fueron infiltradas por el dinero del narcotráfico y la gente ya lo siente bien. Miren, no sé si lo he contado en este programa, pero yo haciendo sesiones de trabajo de grupo, focus group que le llaman, la gente te dice, no, pues aquí quien nos da seguridad son los muchachos. Sí. O sea, aquí quien nos mantiene la situación económica más o menos caminando son los jóvenes estos. ¿Por qué? Porque pues obviamente la inyección de dinero que hay es de tal envergadura que, pues bueno, la gente lo que simplemente anda buscando es cómo vivir mejor. El escenario en Venezuela es uno en el cual básicamente el gobierno tiene un aliado importante que es el narcotráfico. Y es muchas veces fuente de recursos públicos, por así decirlo. Es fuente de estabilidad y de cómo se sostienen en el poder. ¿Podemos llegar a esos escenarios, Pedro? Bueno, yo solo quiero recordar que el ministro de Defensa Valenzuela, que es un nombre olvidado en este país, fue ministro de la UNE y bajándose del avión cuando venía de una reunión de París, justo lo sé porque yo estuve en esa reunión, agarra el teléfono, llama a un narco y es cesado al día siguiente. Era el ministro de la UNE. Es decir, que estamos penetrados por el narcotráfico, lo estamos. Que una gran parte de alcaldes, como dice Juan, pertenecen no a partidos políticos, sino a, ¿cómo se llaman estos? Comités locales, comités cívicos que ponen narcotraficantes, lo estamos. Y que los partidos políticos están metidos en eso hasta el cuello. Ahora, no queremos aceptarlo y seguimos votando a personajes que están en torno a eso, no le echemos la culpa al sistema. Mirémonos el ombligo y veamos cada uno qué parte de responsabilidad tenemos. Una vez dentro de esa dinámica, ¿se puede salir? ¿O no? Yo digo que se debe y puede salir. O sea, claro, es una lucha tremenda que debería estarse estructurando y organizando del lado de la sociedad civil que esté realmente en oposición a la corrupción, pero que lo esté realmente. O sea, porque lamentablemente el dinero que hay metido
de lavado de dinero y el dinero de las remesas, que muchos adjudican que el crecimiento se debe en parte a microlavado, es lo que sostiene la dinámica económica de este país. Y todos estamos felices y contentos porque estamos facturando. No nos estamos dando cuenta realmente de que el futuro cada vez va a verse más negro y va a ser difícil salir si no nos atrevemos a dar pasos importantes desde la gestación de movimientos de personas en Guatemala. Sin duda nos hizo falta más tiempo para seguir en esta discusión, pero muchas gracias por su análisis. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.